Bienvenidos a Voces de Transformación. Este es un espacio donde hablamos de lo que realmente transforma. Hablamos de procesos, de decisiones, de carácter y propósito. Aquí no venimos a hablar de un éxito superficial, sino venimos a hablar de lo que realmente cuesta, ¿no? De lo que realmente transforma y lo que da forma a algo que todos necesitamos, ese cambio, ¿no? Ir mejorando y de lo que realmente cambia a la persona desde adentro hacia afuera. Y hoy tenemos precisamente a alguien que ha dedicado toda su vida a eso, a transformar y a formar personas. Con más de 40 años de experiencia, psicólogo, especialista en desarrollo organizacional y alguien que ha impactado a generaciones completas, incluyéndome, ¿no? Aquí tenemos a... Hoy nos acompaña Fernando Briceño. Fernando, bienvenido a esta mesa. Si tuvieras que resumir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Pasión. Pasión. Muy bien. No en una palabra, yo creo que sería pasión por lo que haces. Pasión por lo que haces. Excelente. ¿Quién es Fernando Briceño fuera del aula? Platícanos un poquito. Sabemos de tu trayectoria que has tenido más de 40 años en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero fuera del aula, ¿quién eres? Platícanos un poco. Bueno, son 47 ya 47 años. Yo creo que fuera del agua, fuera del aula, yo creo que yo sería una persona normal, entre paréntesis, con una buena cantidad de defectos, una buena cantidad de errores cometidos a lo largo de la vida, unos poco serios y unos pues, verdaderamente graves y caídas, que también me sirvieron como para decidir que yo tenía que hacer algo para cambiar. Sí, y quisiera en una de esas decirle que en un momento de mi vida me vi con unas calificaciones muy malas en UTEP cuando estaba, y me sentí tan mal por lo que mis padres estaban batallando que me llevó a tomar una decisión de decir esto, yo nunca voy a llegar a ningún lado si sigo así. Otro parteaguas que tuve fue cuando mi padre murió repentinamente y también me puse en una situación de que de aquí en adelante tú eres el mayor de la casa, ahora qué vas a hacer. Y muchas experiencias que me han ido formando. Yo creo que si ahorita comparo al Fernando cuando entró a dar clases hace 47 años y al Fernando de ahorita, son dos personas completamente diferentes. Como también lo fui cuando era vago, reventado, inquieto, en la escuela no me interesaba, me la pasaba en los deportes, me la pasaba jugando, me la pasaba sin poner atención. Pero curiosamente parecería que estas características de rebeldía, de no respetar siempre las reglas, de atreverse a desafiar a las autoridades y a lo establecido, fueron también parte de lo que me permitió lograr ciertas cosas. El no seguir siempre patrones o siempre seguir algo de lo que te dicen que deberías de ser. Nunca fue, de hecho, una persona obediente. Yo creo que fue a hacer mi primera comunión obligado y después de la primera comunión me puse a pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué tanto tiene esto de cierto? Entonces yo creo que yo me identificaría con alguien como alguna vez pensé cuando me dijeron que quizás tenía cáncer, pero un cáncer en el cerebro. Como que me salí de la oficina del neurocirujano y tuve esos momentos que la gente a veces oye nada más que pasan, que tu vida la recorres en... Y como segundos. Que dije, salgo tablas. Ahí si compensamos lo bueno y lo malo que he hecho, como que ha sido difícil. Y fuera del aula lo que más me divierte pues es mi hijo, mi esposa, el andar metiéndome en cosas de actividad que no me dejan ni un 5, en andar participando. Dicen que soy ajonjolí de todos los moles y curiosamente... Así como soy de sociable y de relajento, que hasta mi hijo me dice, ¿por qué platicas con todo el mundo desde la panadería al súper? Porque así soy, pero soy muy de la casa. Como que toda la vagancia de 30 años, y fue vagancia de veras, pues como que se quedó ya atrás, ¿no? Ya me puedo divertir sin necesidad de ingerir nada, ni de llegar a extremos, ni en la comida, ni en la bebida, ni fumar, ni nada. Muy bien. Pues yo recuerdo mucho a Fernando Briceño por ser un líder
de transformación, porque fuiste parte importante de esta formación de jóvenes estudiantes, y una cosa que me recuerdo muy bien fue de los cursos de inducción que por allá en el año 2000, Fue antes del 2000, pero en esos años, pues yo me recuerdo que cuando entré a la universidad y te escuché por ahí dar pláticas a esos jóvenes y liderar este programa de inducción de la universidad, que tuvo mucho éxito. Platícanos un poquito cómo fue ese programa y cuánto tiempo duró. Platícanos un poquito de esto. Bueno, todo empezó cuando yo trabajaba en el departamento de bienestar, y decíamos éramos 4 y medio porque trabajamos 4 y un amigo que tenía enanismo. Entonces éramos 4 y medio. Y no se me olvida que me dijo Elvia Fernández, que era mi jefa: ¿tú quieres a alguien que haga las cosas o que llegue a la hora y que esté siempre en la oficina? Y me dijo las dos. Le digo, no, pues no se puede. Si quieres que yo haga un montón de cosas, no puedo estar aquí siempre encerrado, ¿no? Y de ahí, cuando Willie Campbell llega a la rectoría, yo soy muy insistente y necio, y que por cierto Willie Campbell le mando un saludo, pero decía: ¿para qué quieres que se abra una dirección si yo te doy lo que me pides? Entonces digo, pero es que no es nada más para mí, es que debe haber una instancia que sea para bienestar de los estudiantes. Después de 2 años de dar lata y de presentarle 2 carpetas así de este tamaño, súper, como si fuera una franquicia, súper documentados todos los procedimientos, los análisis de puestos, finalmente sometió con el Consejo Universitario y se abrió COBE, que sería la Coordinación de Bienestar Estudiantil. Y de allí, no por brillante en términos de psicología, porque de los 60 psicólogos que hay ahorita en la UNI, yo creo que el que tiene menos preparación en términos académicos, yo estaría ahí. Pero dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Entonces, yo siempre fui alguien que se atrevió a desafiar. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Y tenía una amiga que le mandó un saludo, Estela Montero, que es una educadora brillante. Ojalá y un día se pudiera acoplar porque es un genio esa mujer. Y teníamos discusiones porque me decía: es que tú eres muy bien aborazado. Y luego decía: pero tú te esperas mucho y nunca hay un tiempo ideal. Nunca hay un tiempo ideal. Y de ahí surgieron varios cursos de desarrollo humano. Luego el programa de premios a los mejores estudiantes, yo lo inicié la carrera universitaria, el programa de talento, las asesorías personales. Y de ahí hicimos varios eventos grandes que quiero presumir, porque logramos por allá por el 91 vender eventos a 500 pesos, que sería el equivalente ahorita de 3,000 pesos, sin que fueran obligatorios. Llegó a venir gente del Politécnico, de varios lugares del estado, y les conseguíamos casas. Y alguna vez me preguntó Mary Leiner, que era una doctorada en mercadotecnia: ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para llenar? Porque literalmente decíamos: ya no hay boletos, ya no hay. Y creo que lo que hizo esta combinación de que lográramos estos resultados, uno, por supuesto, fue una campaña de marketing o de publicidad muy agresiva con los pocos medios con los que contábamos, porque antes no había las redes ni nada. Que por cierto es una navaja de doble filo las redes, ¿no? De hacer cosas como, por ejemplo, que de repente era la semana de psicología, ¿no? Entonces, o era un encuentro y de repente llegaba una persona corriendo así: me viene persiguiendo, ¿no? Y de repente salía atrás uno: paranoia, semana de psicología. Así hacíamos cosas muy fuera de serie, unas letras así enormes que era imposible no verlas. Pero yo creo que la combinación de lo que hizo que fuera eso fueron 2 cosas. Una, la pasión con la que hacía yo las cosas, de que no tenía duda que iban a salir, un mindset así de esto. Pero esto, por supuesto, junto con disciplina, voluntad, etcétera. Pero aparte, el darle espacio para que los estudiantes, porque no había ningún funcionario, para que los estudiantes se pudieran lucir. Y en eso yo creo que eso es una de las grandes partes del líder. El líder no es el que mete el gol, es el que le da chance a que otro lo meta, porque se trata de ganar, no se trata de que yo sea el que luce, ¿no? Y yo creo que pasaron ayudándome a mí como 300 chavos en estos cursos, y el rato ya llegaban ellos: es que él quiere dar el curso y él quiere, y ya ni me dejaban a mí hacer nada.
Y entonces yo creo que el darle a la gente esa posibilidad de lucirse, por eso me cae mal cuando dicen es que la gente no quiere participar. No, es que tú no creas las condiciones para que la gente quiera participar y que le des crédito, ¿no? Que le sepa reconocer su trabajo. Y muchos de esos tengo mucho orgullo de que pues yo creo que la mayoría gana más que yo, ¿no? De los como 200, hay muchos que están en varias partes de la República y en Estados Unidos y les ha ido bien porque tuvieron la posibilidad de que en algún momento dado en su vida yo les dije, tú eres responsable de este grupo. Exactamente. Pero les di las herramientas porque creo que un buen líder tiene que ser un buen entrenador. Tiene que entrenar a la gente, no puede aventar las ruedas sin que la gente esté preparada. Entonces ya los preparábamos y los soltábamos 2 por salón. Y entonces, pues claro que salían bien las cosas porque así como tú que eres especialista en documentar cosas, nosotros teníamos las cartas descriptivas al detalle. Casi a las 11:30 dices este chiste. Y era así, ¿no? Tema, objetivo, slides. Bueno, no eran ni slides ni cañones teníamos, eran rotafolios. Acetatos, ¿no? Sí. Sí, eran acetatos Proyector acetatos. y hojas, ¿no? Hay que llevábamos, ¿no? Entonces yo creo que fue eso y fueron muchas cosas. Hicimos una obra de teatro que escribí que estuvo muy divertida, pero no porque supiera escribir teatro, sino porque se me ocurrió hacer parlamentos de discusión entre chavos de esto y luego ya se fue convirtiendo con amigos que estaban en teatro en una obra ya mucho más formada y más estructurada. Que por cierto, una de las cosas que más me llamó la atención y que fue para mí una enseñanza enorme fue cuando le digo al director de teatro, uno que de veras era director, los demás eran aprendices, y le digo, es que en esta escena llega una persona y saluda y luego se va y dice, ¿de dónde viene? Y así yo, ¿cómo que de dónde viene? Sí, es que de dónde viene afecta mucho el estado de ánimo en el que llegue y a dónde va también. Dice, un personaje aunque participe un minuto, tiene que tener una historia y una personalidad. No puede existir un personaje en una obra, aunque pase corriendo, que no tenga... Dije, híjole, pues entonces está más complicado el teatro de lo que yo creía. Y en ese tiempo había mucho talento en teatro, ¿no? Pues de ahí nació Joaquín Cosío, ¿no? Sí, Joaquín Cosío estuvo ahí también. Él no me ayudó, pero su oficina estaba a un lado de la mía. A un lado de la tuya, exactamente. Sí. Y ese liderazgo que hablamos de influencia, hablando de estos cursos que comentó Oscar, pues yo era uno de esos jóvenes. A mí me tocó estar en un curso de inducción que diste una plática que influyó, ¿verdad? Positivamente en mi vida. Pero hablando ya de ese liderazgo de influencia, de transformación que tú has llevado a cabo en esta trayectoria en la universidad, saliendo de la zona de confort, haciendo cosas de impacto, pues sabemos que has aplicado estos principios que hemos estado platicando en las mesas de transformación, has participado en esta mesa. ¿Cómo descubres tú tu vocación para la enseñanza? ¿Fue como una decisión o un llamado, algo que fuiste descubriendo? Porque mantenerte tantos años dentro de este... Y que no me corran. Exactamente, o sea, y apasionado, ¿no? Con esta pasión, es un ejemplo claro, por eso este episodio ya empezamos con entrevistas y que es un privilegio tenerte en este primer episodio de entrevistas porque es un ejemplo claro de liderazgo transformacional, ¿no? Donde descubres esta visión, este propósito y lo implementas y logras ese resultado, ¿no? Fíjate que la otra vez cuando me preguntan a mí de algo, le digo, cualquier psicólogo que diga que algo ocurre por esta razón única está mintiendo. Uh-huh. Es una multiplicidad de factores las que se unen para que una persona en un momento dado llegue a hacer de esta forma. Y además el liderazgo evoluciona, ¿no? Yo no soy el líder de hace 20 años, ¿no? Sí, claro. Pero lo que sí creo es que, y te lo voy a poner como el matemático que dije que trabajaba en la NASA, le digo, oye, y tú siendo acá de Juaritos, ¿nunca te intimidaste por ser mexa y estar lleno de hindús y de chinos y de gente de todos los países? Dice, es que yo no sabía que era mexicano de broma. y irónicamente, Jesús, yo la verdad es de que nunca supe en qué momento me convertí en un líder. O sea, no ni me preparé. Ahorita sí te puedo decir cómo debe de ser un líder, las 13 teorías que hay sobre el liderazgo, los enfoques, todo eso. Pero antes yo no sabía. Simplemente fui como el chavo aventado, ¿no?
estabas cumpliendo tu propósito, estabas cumpliendo tu Una vez- pasión, lo que... Sí. Y eso te convirtió en un líder, ¿verdad? Mira, algo que me dijo la otra vez el director de bienestar, porque llegué y le digo, oye, ando de esos momentos de ¿qué sería? De fastidiar, ando así como molesto, enojado, por varias cosas, ¿no? Frustrado. Entonces ya platicando, ya pues me relajé y luego me dice, antes de irme, muy trucha, me dice, sí, pero nunca dejes de ser ese inconforme y latoso, güey. Sí. Porque Sí. precisamente esa inconformidad desde hace muchos años que traes fue la que te hizo que hicieras lo que has hecho. Si hubieras estado conforme con las cosas, nunca hubieras cambiado nada. Y es cierto, yo creo que parte de lo que obliga a un líder a hacer algo es que es alguien que no está contento con las cosas como están sucediendo, ¿no? Sí. Y en este proceso, pues por supuesto que hay mucha lucha. Yo creo que un líder bueno tiene que tener una alta tolerancia a la frustración. Yo me di muchos pleitos con mucha gente en la uni. Ujú. ¿Y por qué? Pues que porque mucha gente no cree en esto, ¿no? La Y oposición, tienes que ¿no? Todo tocar, lo que- y no solo políticamente, no. Yo creo que últimamente, hasta los últimos años me vieron ya como una persona en términos políticos como aguas con este vato porque mueve estudiantes. Sí. Pero antes de eso yo creo que me peleé porque pues mucha gente, oye, ¿por qué le vas a quitar al estudiante? Eso es injusto. Y yo creo que la gente que mueve el mundo son la que está molesta con las cosas como están. Sí, no me imagino un líder que esté contento siempre con las condiciones o el status quo, ¿no? Sería imposible, ¿no? Si ustedes están haciendo esto, yo sé que, porque más allá de que querer mejorar, porque querer mejorar se oye padre, pero en el fondo no es nada más querer mejorar, es no estoy a gusto con lo que está pasando. No estar en la zona de confort. No, pues no estoy a gusto con la injusticia, con la falta de imagen en una ciudad que tiene mucho dinero y que parecería que es Sí. una vergüenza comparada con León, con Guanajuato, con Monterrey, con Guadalajara. Juárez mete mucho dinero y la ciudad no lo representa. No Sí, representa. exacto. Entonces, yo creo que un líder, para empezar, tendría que estar enterado de más allá que simplemente una cosa, ¿no? Por otro lado, también hay señoras o amas de casa que son grandes líderes y han hecho cambios impresionantes, porque bien tú lo dices, es ese deseo, esa pasión, y que si tú lo ves en este Brenson, que es el de la teoría del liderazgo transformacional, dice que el líder tiene que tener 4 características. Una, tiene que tener esa visión. Ujú. Esa visión de un mundo diferente, sea en la familia, en la iglesia, en la cultura, en la academia, donde quiera, ¿no? Y hasta hago un ejercicio interesante, les digo, a ver, pongan la mano así, ¿no? Y estiren hasta donde quede, sin girar la cintura. Ujú. Y luego les digo, ahora cierren los ojos, imagínense que giró más. Ujú. Y luego ya cuando lo ven que gira más, bueno, ese es el liderazgo, ver lo que otros no pueden ver o no quieren Esa ver. visión, ¿verdad? Sí, que no quieren ver, como por ejemplo ustedes quieren ver a lo mejor no solamente un Juárez movido en algunas áreas, sino a nivel internacional y empezando con pequeños pasos, ¿no? Sí, otra característica que dice Brunson, es que un líder tiene que ser un gran inspirador. Sí. Más que motivador, inspirador. Sí, porque motivación es otro pedo, ¿no? Y otra tiene que tener esta parte de trabajar con la gente a nivel individual. O sea, no, hay cosas que no le funcionan a él, pero a él sí. Es diferente, ¿no? Entonces, es como decir que cualquiera gallo donde quieres verde, no. El líder no puede pensar, tú que estás clases, trabajar con chavos de pregrado o de la uni es muy diferente que trabajar con chavos que van por el doctorado. Exacto. Los chavos que van porque están en prepa o en la uni, estos necesitas darle carrilla, infierno y café cargado a algunos porque de otra manera no capean. Los Así que es. están en doctorado ya no, estos vatos ya están ahí porque quieren ya, lo único que necesitan de ti es un guía, asesoría y ya. Al contrario, si empiezas a estar sobre de ellos, les asesinas la iniciativa, ¿no? Exactamente. Y da lo mismo también. También es muy similar cuando das clases a los que son de primeros semestres. Sí. Que cuando ya están por terminar es completamente diferente. Los que ya están por terminar ya no te necesitan. Y esto, ahorita que hablan de liderazgo, si viéramos el liderazgo bajo las 3 enfoques, uno es que el líder nace, ¿no? El enfoque tipo Gandhi, ¿no?
Luego otro que es el líder se hace, que es el enfoque de los estudios de Ohio y de Michigan. Y luego es el líder situacional, que efectivamente es el que ustedes manejan, que es el depende, ¿no? Exacto. Y depende de quiénes son con la gente que trabajo. Si son chavos, cuando llegan a la uni lo que necesitan es orientación, pues no saben ni qué pedo. Ahí no necesitan motivación. Los chavos están motivadotes, están deseosos, andan confundidos. Ya se malean como para el tercer semestre y ya entonces empiezan más, necesitan el latiguito o el reconocimiento. Ya para la penúltima parte de la carrera ya necesitan más que escortarlos, pero al último, como tú dices, ya van para afuera. Exactamente, sí hay que estar cambiando porque en la educación se usa mucho también el liderazgo transaccional, ¿no? Y también en cierta parte del modelo, por eso se usa mucho la gamificación, que es un sistema de castigos y recompensas. Y en cada diferente etapa se usa diferente. Me gusta mucho ese enfoque. Y queremos preguntarte que en esta trayectoria tan larga seguramente hubo momentos difíciles. Puta. Algunos por ahí. Y platícanos uno que te marcó, una crisis o una etapa que te haya marcado profundamente y qué cambió en ti después de ese momento. Pues yo creo que, pues porque he pasado por varias depresiones, ¿no? En la uni. Yo creo que la que más me dolió fue cuando termina la administración de Willie Campbell y en la siguiente no me decían dónde iba a quedar. Y yo creo que la incertidumbre es de las cosas que más duelen, ¿no? Prefiero que te dicen, ya no estás, luego vemos. No sabes qué va a pasar. Entonces estuvo como 1 año y medio entre que yo no sabía qué rollo. Eventualmente me quedé, otra administración. Pero sí fue un momento difícil porque en aquel tiempo el rector, yo no era, digamos, de sus favoritos. Okay. Sí, y como no era de sus favoritos, sí, ahora sí que me echó a los lobos, ¿no? ¿Qué piensan? Y algo que qué bueno que me lo preguntas, cuando te echan a los lobos, como qué piensan de lo que está haciendo bienestar estudiantil, ¿no? Y algo que creo que un líder tiene que tener es que tiene que tener carácter y tiene que tener un carácter como para defender así a pico y espada en lo que cree. Sí, si no estás dispuesto a rifarte y ahora sí como ahorita en la raya por lo que crees, pues no tienes nada que andar haciendo en el liderazgo. Que ahí es donde entra este principio de la integridad, ¿no? Ser íntegro, ser una sola pieza, ¿no? Sí. Mantenerte en... Sí, carácter. Carácter no me refiero a alguien enojón, pero sí, no, es que no es por allá. Exactamente. Y tener la capacidad de ser alguien que dice que no. Y que no seas un agachón, porque si eres un agachón, pues no vas a llegar, ¿no? Ahora, hay que saber ser político y no ser tarado, ¿no? Como decía un comediante, ¿no? Que es ateo, pues dice, pero los musulmanes sí creo en ellos. Dice, pues tampoco estoy tonto, ¿no? Porque como son radicales, al rato me andan persiguiendo. Sí. Hay que saber navegar sin perder la integridad. Sin perder la integridad, exactamente. Y muchos enseñan, pero pocos transforman. Y en tu trayectoria vemos que tú eres un líder de transformación porque tú transformas. Ahorita lo comentaste. No buscaba yo ser líder, pero ese es el líder transformacional que está buscando, cumples con tu propósito, lo que te apasiona, y sin darte cuenta, influyes en las personas y te siguen, ¿no? Te siguen y te empiezan a seguir. Entonces, ¿en qué momento entendiste este impacto que iba más allá de solo enseñar? Una vez me dijeron en la maestría de desarrollo organizacional del UDEM, me dijo un muy buen psicólogo, dice, es que tú no eres profesor, tú eres un educador. Sí. Que es diferente. Un profesor profesa, un profesor cree que tiene la razón, tú educas. Y en este proceso yo creo que como líder tienes que también estar listo a saber que no a todo el mundo le vas a caer bien. Sí, exactamente. Y que no se confunda como que el líder todo el mundo lo adora, lo sigue, no es cierto. Y tienes que tomar decisiones también. Que duelen y que le duelen a otra gente. Disciplinar también, ¿no? De esos momentos donde tienes que... Hay una película que se llama U-571 de un submarino alemán que se queda varado en el Atlántico y los gringos quieren interceptarlo porque tiene una caja de mensajes. Sí. Y entonces un teniente está muy enojado con el capitán porque no le dio el visto bueno de que ya estaba listo para ser capitán, ¿no? Entonces, en un momento dado,
le dice el capitán, eres muy buen submarinero, y le dice, daría mi vida por cualquiera. Sí. Y dice, no estoy cuestionando tu valentía, pero ¿qué tal la vida de tus compañeros, de los chavillos que te siguen a ti? ¿Qué pasa si un día tienes que mandar a ellos a una misión que sabes que probablemente se mueran? Entonces se queda titubeando y dice, ¿ya ves? No estás listo para tomar ese tipo de decisiones. Sí. En otro momento de la película, que es muy buena, se muere el capitán y él se queda al mando, y cuando está la crisis, le dicen, ¿qué hacemos? ¿No? Y él dice, no sé, y ya se va, y al ratillo ya se calma la cosa, y le dice el sargento, ¿me deja hablarle con la neta? ¿Sí? Y dice, ni se le ocurra a usted decirle que no sabe lo que tiene que hacer. El jefe es temido y sabe todo, aunque no sea cierto. Y como líder, sí se vale flaquear, pero tienes que tener, es como tu papá, aunque te estés muriendo de miedo, tus hijos no te pueden ver así. Solamente una excepción. También los líderes de repente tenemos derecho a desmoronarnos y decir, ya no puedo. Ujú. ¿Sí? Porque si tú le dices a tu gente, disculpen, me porté mal, ando muy estresado, no me están saliendo las cosas, etcétera, honestamente, la gente no te va a ver como débil, sino este vato Exacto. está siendo honesto, Honesto. y les das la oportunidad para que ellos también se abran. Y esto lo oí porque también es uno de los consultores más famosos, Simon Sinek. No, yo creo más en Linda Hill, pero dice algo que es bien interesante, ¿no? Que le dijo a una persona, oye, ¿y cómo le hago cuando la situación está de la fregada? Y le habló un coronel, ¿no? Que le dijo, pues tú estás acostumbrado a los madrazos, dime. Y le dice, te va a llevar la chingada de todas maneras. O sea, no hay forma de evitar ciertas tormentas. Ujú. Te va a pegar. Y entonces de ahí sacó algo que me llamó la atención. Dice que en esta empresa nadie llora solo. Y algo que yo le recomiendo a la gente es que siempre tienes que tener 3 tipos de amigos. Uno, el que le puedes hablar a la hora que sea y te va a escuchar. Y va a estar contigo. No nomás aquí, no, órale, que vaya a tu casa. Otro, que te digas tus verdades, que nadie te dice. Porque siempre conviene, porque tienes que tener feedback, estar abierto a que la gente diga, no es por ahí. Y otro, al que tú admires, como digas, ese es un modelo a seguir. ¿Sí? Y en este libro de Leo Buscaglia, de Amar, Vivir y Aprender, una parte del libro narra de algunas de las, ¿cómo se llaman? Tipo parábolas en los católicos e historias en esta secta, que andaba muy loco un personaje buscando sus llaves, ¿no? Y pues habló a sus amigos y las andaba busque, y luego casi hasta trazaron como los arqueólogos el patio así por metros y con brochas, ¿no? Hasta que uno dice, a ver, haz memoria, ¿dónde se te cayeron las llaves? Dice, adentro de la casa. Dice, pues, ¿y qué estamos haciendo afuera? Dice, es que aquí hay más luz. Y eso para mí es muy claro, como dijiste ahorita. No puedes obtener el liderazgo de afuera, tiene que venir de acá adentro. La respuesta está adentro, no está afuera. Exacto, esa congruencia, ¿no? Sí, no está afuera, porque si esperas a que te motiven, a que te den, eso no va a suceder. No hay tal día en que tú digas, ya estoy listo y en las condiciones ideales. Eso no existe. Muy bien. Y ahorita hablábamos de la situación en la parte de la educación, pero también tú tienes mucha experiencia en la parte de desarrollo organizacional. Y ahí es otro tipo de liderazgo el que se maneja, ¿no? Sí. Y hemos visto cómo ha ido evolucionando. Platícanos un poquito con tu experiencia, cómo ha ido evolucionando el liderazgo en las organizaciones. Bueno, yo creo que si lo ponemos así en una línea del tiempo muy rápida, primero era un liderazgo casi como Julio César, ¿no? No quieres pelear, ¡pum!, se los echaba, ¿no? Sí. Y funcionaba, ¿no? Funcionaba. Era un liderazgo Exacto. tipo antes, ¿no? Que el jefe podía hacer lo que quisiera, pues ahora sí que... Y sigue en cierta manera funcionando, ¿eh? Porque todavía hay gente que tiene el poder de dinero y el poder de decir, este güey lo voy a correr, y pues... Si no tienes trabajo, claro que asusta y se van a mover. Y te ponían ejemplos de los generales del ejército Sí, y de no. ser duros, ¿no? Sí, duró. Luego brincamos a ese liderazgo tipo visionario, inspirador, que sigue siendo. Pero luego viene un liderazgo que se llama Buca Bani, que es un liderazgo que entiende que el mundo es muy quebradizo, muy frágil, que en un momento dado va a cambiar,
que la distancia entre 2 puntos ya no es la línea recta la más corta, sino porque ya se mueven redes, que tiene que entender también que es bien relevante entender que el control emocional es un factor fundamental, porque imagínate que de ahorita a mañana te digan ya no tienes trabajo. Lo que tú haces ya lo hace la inteligencia artificial o algo, pues tienes que tener esa fortaleza para aguantar. Y un mundo además impredecible. Entonces el liderazgo de ahora ha evolucionado a ser un líder que tiene que lidiar con condiciones muy complejas. Exactamente. Y lo vemos también porque ha habido cambios generacionales, ¿no? Ya es que tenemos... Desde los baby boomers a ahorita la generación, ¿qué es? Ni siquiera Z, ¿cuál será Ya ahorita, no? la alfa ahorita están... Ya Sí, empieza Ya resetearon el nueva abecedario. generación. Y vemos que las generaciones que ahorita están actualmente en las empresas de estos jóvenes buscan un balance entre la vida personal y el trabajo. Entonces ya no es esta obsesión por el tiempo extra o por... Pero fíjate que ya hay algo interesante. Sí, es cierto que ahorita la situación a los jóvenes está siendo muy complicada, pero ahorita en este libro de La Sociedad del Cansancio y de Bill Lujan, él dice que se ha convertido mucha gente en tener como ideología el trabajismo, que no es lo mismo que workaholic. El workaholic es el que salía tarde y trabajaba en frigo, no. Trabajismo es como que eso es lo que me da sentido de vida, nada más trabajar. Y él mismo habla de que ya no necesitas motivar a la gente, solitos se ponen la soga al cuello. Sí. Solitos quieren autoexplotarse, toman todos los cursos, todos los diplomados. Se me hace que ese soy yo, ¿eh? Sí, toman todo como para ser altamente productivos, porque ya no es cuestión. Fíjate, te lo voy a poner, le digo, un alumno, tu papá tiene cierto dinero, no es Slim ni Jeff Bezos, pero tiene lana como para que tú vayas a la escuela, que tengas tu carrito, que puedas salir los fines de semana, tienes varo. ¿Por qué trabajas? Sí. Si te das cuenta de que estás dejando tu juventud a cambio de 3 pesos, porque en el trabajo que estás no es como que ni es tu trabajo de tus sueños, Peter Piper Pizza o Cinépolis o alguna de esas empresas o de esas franquicias, porque ellos mismos saben que es un trabajo temporal. Y Bonnie Everett decía, los arrepentimientos, los más frecuentes en la gente, ya que sabe que se va a morir, uno de ellos es ¿por qué trabajé tanto? Sí. Entonces estás sacrificando muchos años por trabajar. Yo digo, a mí me cuesta trabajo imaginarme, neta, no hay nada más interesante que trabajar. Puedes hasta agarrar un oficio, simplemente estar tirando hueva con tus compañeros y ya eventualmente la vida te va a poner a chambear. Ahí podemos pensar también que se enfoca más en el tener que en el ser. Sí, claro, no es en traer los Jordans y traer esto y traer el tatuaje y traer todo ese rollo, ¿no? Y quién decía, no sé si Saramago, Jorge Luis Borges, qué triste es que la gente ame las cosas ni siquiera sabe que existimos, ¿no? Exacto. Ni que les cuesta tanto trabajo dejar, ¿no? O soltar, ¿no? Y ahorita que hablaste de las empresas, ahorita que estaba con los de célula, les decía, que por cierto me dijeron, ¿puedes ayudar a integrar un equipo de trabajo a la plana mayor? Somos como 30 gerentes. Le digo, sí. ¿Como en cuánto tiempo? Le digo, 1 día y medio. Así como 1 día y medio. Digo, es que integrar un equipo de trabajo, para empezar tengo que entrevistar a todos para saber lo que cada quien quiere y entonces integrar una visión general. Pero le digo, ahora, si quieres de liderazgo, ahorita sí te lo voy a decir así como, un líder tiene que tener al menos 8 competencias, independientemente de la pasión, que es yo creo que lo que más lo mueve. Uno tiene que entender qué es ser líder y liderazgo, qué significa. Otro tiene que entender las diferencias individuales en la gente, que sería otro taller, saber que la gente es diferente y cómo tiene que tratarla según sus diferencias. Otro tiene que saber cómo comunicarse. Otro taller tiene que saber cómo negociar y cómo manejar conflictos, ¿sí? Otro tiene que saber cómo motivar a su gente. Otro tiene que él estar motivado. Otro taller tiene que ver cómo empoderar ese ya va con cómo empoderar a la gente, cómo hacer un equilibrio entre vida personal y vida del trabajo. Y ahí tenemos 8 elementos que
si no son como 2 o 13 talleres que mínimamente debería llevar una persona que está en una posición de liderazgo, aparte de obviamente conocer la parte técnica. Que también, pues, no se trata que con pura pasión, oye, a ver, es como si nosotros tres nos subimos a la Artemisa 2, ¿no? Y nos preguntan, ¿qué botón crees que tengas que mover? No, pues quién Pues, sabe, aunque tenga mucha pasión, pues no tengo ni la mínima idea, ¿no? Sí. Entonces, las habilidades duras, entre ellas algunas de administración y las blandas, son importantísimas las dos. Tengo que saber cómo manejar recursos, cómo manejar recursos económicos, materiales y todo. Y entonces convertir a alguien en buen líder cuando apenas empieza o que está empezando, sí podemos enseñarle. Pero no va a ser en un curso, como en 2 horas, ya, pues no Sí. va a ocurrir eso, ¿no? Exacto. ¿Y cuál piensas que puede ser el principal obstáculo interno De una empresa. ya hablando en un liderazgo personal? Porque obviamente la empresa está formada por personas, ¿no? Sí. Y tienes que trabajar con las personas. ¿En tu trayectoria has identificado algún obstáculo interno o principales obstáculos internos que impiden esta transformación? Porque la empresa te está diciendo, necesito transformar el ambiente, necesito que esto cambie, ¿verdad? Pues yo creería que el primero que tiene que entender y querer es el dueño o el mero mero. Exactamente, sí. Y también depende de si es una empresa del gobierno o una dependencia, si es una iniciativa privada o en el caso de nosotros, si es una maquila. La industria mexicana, al menos en Juárez, no en Monterrey, en Guadalajara, en León, le cuesta mucho trabajo entender la importancia del liderazgo. Sí, por lo que te pagan es básicamente por cuestiones técnicas, ¿no? Montacargas, cableados, todo lo que le sirva para la chamba. Pero para que le inviertan, ¿no?, a una cosa como saber cómo comunicarse con tu gente, cómo hacer un buen programa de inducción, cómo hacer un programa de reconocimiento, lo ven como un gasto. Sí, pero que a lo largo es Es una inversión. Es una inversión, ¿no? que te va a generar, ¿verdad? Si tú crees que la capacitación es un gasto, ¿cuánto crees que te cuesta un mal empleado? Pero nunca lo miden así. Exactamente. Exactamente. Y muchas veces, muchas empresas ya lo entendieron, ¿no? Y por eso le dan más enfoque en la contratación a esas habilidades blandas. Porque dicen, las habilidades técnicas aquí las aprendes. Entonces, sí buscan eso, pero todavía no todas lo han comprendido. Las mexicanas están muy atrasadas en Juárez. La verdad es de que como que quieren, no todas. No todas, por ejemplo, si hablas de Celanesia Mexicana, de Bimbo, Acelera, Monterrey, bueno, estás hablando de otro tipo de empresas. Inclusive los Smarts, ¿no? Empresas que ya son grandes, pero de las pymes y de las 4,500 que hay registradas en Canaco, yo creo que muy poquitas. La ironía es que, por ejemplo, lo que tú haces, que es pues, documentar procedimientos, se aplica desde un taniche. Sí. Sí, porque para que la hamburguesa siempre sepa igual o los tacos, pues tiene que traer la misma cantidad. Como cuando la gente le dice, no se me da la cocina, pues porque no he estudiado. Pero si usted sabe el tiempo de cocción, la cantidad de sal, así en miligramos, pues no tiene por qué no salirle bien. Exactamente. Sí. Oye, Fernando, ¿y tú que has sembrado en muchas generaciones? ¿Cuál es tu sentir o tu experiencia? O cuéntanos una historia de algún alumno que te haya tocado, que te haya visto ya verlo como líder. ¿Qué sientes tú haber impactado en un alumno? Platícanos una historia. Fíjate que es una de las cosas que me cuesta trabajo. Qué absurdo, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo recibir cumplidos. Sí. Así como que, ok, sí. Y esto creo que tiene una historia desde atrás porque mi padre, como los padres de mis tiempos, eran emocionalmente lejanos. Uh-huh. Cercanos en términos de proveer y de estar ahí, pero yo creo que en el fondo cierta parte de mí sigue buscando esa aprobación de mi papá que nunca me dio. Creo que lo que dice mi mamá, en paz descanse, que lo que más dijo, hacía a mi favor fue: mira, tu hijo no está tan pendejo. Ese fue su comentario súper. Entonces yo creo que en el fondo sigue uno buscando, y yo creo que todos buscamos reconocimiento, todos en cierta manera. Si lo vemos del lado opuesto, la indiferencia es un asesino de la gente, literalmente. Ser indiferente con tu pareja, con trabajadores, con algo, es la mejor manera de matar la iniciativa. Sí. Exactamente. ¿Y algún alumno que tú hayas visto que
Sí, hubo dos. Ahorita que me preguntaste, se me fue la onda. Ha habido varios casos. Yo creo que, pues bueno, que me haya dado cuenta que les ha ido bien, han sido varios y me pongo muy contento que me reciban y que sigan teniéndome, pues, respeto y me sigan tratando bien. Pero creo que ha habido muchos casos. Y recientemente, hace 3 semanas, uno en que tenemos un grupo de WhatsApp de los alumnos, a veces porque es más rápido que por Teams, Sí, porque no la todo el mundo se mete comunicación. a Teams. Y entonces, pero me dice, no encontré a nadie a quien hablarle, profe. Y tengo ideación suicida. Okay. Entonces le dije inmediatamente, ¿puedes hablar? ¿Me puedes marcar o te puedo marcar? Y me estuve platicando con ella como 2 horas entre 11 y 1 de la mañana, ¿no? Yo creo que esas son esas cosas que te pones a pensar que tienes que estar listo para los momentos en que no tienes nada de ganas de hacer algo, pero saber que la otra persona lo necesita. Sí. Exactamente. Y yo creo que tú lo has hecho en esta trayectoria, Sí, esa yo creo que formación, varias ¿no? veces, ¿no? El- Y creo que también algo que nunca he sido de presumir, pero ahorita ya no lo hago tanto porque ya me duele, ¿no? Pero yo creo que a la hora de andar cargando cosas, es más, mi troca creo que se le acabaron los alumnos porque todo el mundo se la prestaba, sí, pero yo andaba cargando cajas trepados. A mí la verdad nunca me subió el ladrillo, nunca me la creí. Y alguna vez me preguntó un amigo, oye, no te agüites, diseño, al rato sale algo en política. Le digo, no me agüito porque yo me imagino que a ustedes les ha de haber pasado algo. Digo, es que a mí no me hace el puesto. sí, Hay gente en la que vale por el puesto. Yo, donde quiera que soy Fernando Briceño, malo o bueno, pero no me hace afortunadamente el puesto. Y esto lo decía un coronel de los Estados Unidos. ¿Me saludas porque soy coronel o porque me respetas? ¿No? Porque mucha gente cuando vas con el gobernador, pues te trata bien, pero cuando ya estás solo, pues ni te sí, pelan, se ¿no? acaba todo eso. Y yo nunca he sido así de creérmela. Y le decía a mi hijo, mira, en la vida yo creo que yo y me imagino que muchos que piensan como yo nos vamos a quedar en el camino peleando. Porque cuando llegas a una montaña, falta otra. Y ahí hay otra. Exacto, sigues Y te avanzando. vas a quedar en medio. Y por eso no te llaman la atención los puestos o el protagonismo, la plataforma, porque tienes muy clara tu visión y estás tan ocupado en ello que las puertas se van abriendo Y no todo es dinero, ¿no? exactamente. O sea, ves lo que realmente es el valor. Y ahora que te toca participar, por ejemplo, en estos temas de las mesas con otros líderes, mesas de transformación, ¿qué valor tú le puedes dar el generar este tipo de comunidad entre líderes Yo que se creo que lo necesita? principal es que uno solo no puede. Sí, Es imposible, es imposible. Linda Hill, que era la que hizo una antropóloga que hizo estudios como con las 1500 organizaciones más poderosas del mundo, ella, a diferencia de Simon Sinek, dice que la inspiración sí importa, sí, pero que ella tiene 3 elementos que dice que tiene que tener un buen líder. Primero, él tiene que estar bien. O sea, que es algo que un buen líder tiene que cuidar su salud, tiene que cuidar su salud mental, física, exactamente. su familia y todo, porque las condiciones externas le van a demandar mucho y tiene que estar pues, saludable, fuerte, ¿no? Otra, tiene que entender que tiene que tener redes, que ya las cosas no se mueven como antes, que tiene irónicamente voy a León rumbo El Paso, ¿no? Así a veces hay que moverse en eso. Sí. Y yo creo que lo que están haciendo ustedes es, estamos tocando gente aquí y allá y no hay uno que no importe. Porque cada quien juega un papel diferente y hay que entender que solo no puedes. Y la otra, tienes que tener un equipo que te soporte. Tener un muy buen grupo de gente, que es lo que yo creo que tenemos que formar. No tienen que ser mucho. Saber que hay un grupito que está comprometido y que forma el fenómeno ese de sinergia, ¿no? Que es tan difícil lograrlo que... Y recuerdo una vez que les dije a unos chavos de la uni, me dice una chava, yo quiero trabajar con usted. Le digo, sabes que soy bien abusón y explotador, lo único que vas a sacar conmigo es experiencia y un burrito, 2, 3. Y me dijo, órale. Entonces le digo, ustedes tienen administración, contabilidad y turismo, son como 1500 y no hacen nada. Digo,
diseño de interiores, tienes semana del diseño, Sí. altares y tumbas, y son 300 de carrera subprofesional. Le digo, debería darles vergüenza. Y digo, ¿por qué no te juntas? Porque era una mujer muy guapa y Sí. con mucha personalidad. 6 que tú creas que son movidos. Ujú. Yo estando desde rectoría, digo, nomás que yo no salgo en la foto, si no, pues no puedo meterme en un instituto. Le digo, y hacemos el primer encuentro de administración de empresas, ¿no? Y empezamos Sí. desde luego con la frase de Víctor Hugo, una idea cuyo tiempo ha llegado, ¿no? Y fueron 4 días espectaculares, consiguieron los uniformes de las edecanes, ellos no le pidieron nada a la uni. Pero les dije, yo los asesoro como el que está tras bambalinas, ¿no? Yo no voy a aparecer en la foto porque seguro que no me van a pelar. Y les dije, sí tiene que ir. ¿Y con quién tiene que ir? Pues con él. Si, haz de cuenta que con quién tienes que ir en Juárez para que te aprueben algo, pues con el mero, el presidente municipal. Si él dice, los demás van a caer. Entonces vamos políticamente a aprender. Y fue un evento que dejó tanto éxito que a 3 de ellos la universidad les pagó la maestría. ¿Sí? Entonces, porque hicieron algo que no se había concebido y a mí me cae muy mal que digan, estuvo bueno para ser estudiantes. Los estudiantes no tienen, al menos no de la uni, tienen razón para hacer las cosas mal. Exacto. Si las hacen mal es porque no tienen un buen líder detrás de ellos. ¿Sí? No hay cuestiones de inteligencia, recursos cuentan, ya no digamos información a la mano. Fíjate, ahora que Sí. estaba con estos de celular, aquí les digo, ¿cómo van a resolver el problema de la impuntualidad en cierta gente? ¿No? Les tocó una mesa eso, ¿no? Y les digo, ok, los primeros 5 minutos dedíquenselos a sus ideas, porque no son tan profesionales, ¿no? Y ahora sí, usen ChatGPT o Gemini, se vale, y sepan cómo preguntar. Sí. ¿Cómo puedo reducir o incrementar la puntualidad en una empresa donde una preguntota enorme, ¿no? Y ya sacaron, no le tengan miedo, hay que saber cómo preguntar. Igual, por ejemplo, un buen líder, si tú me dices, oiga, licenciado, es que no está saliendo esto, no está saliendo aquello, la tendencia de los que no son líderes es a resolverlo. Haz esto y esto. El líder dice, ¿ya hiciste esto o has probado qué crees que debas hacer? Sí. Entonces te pongo a pensar y a que te Con esa empoderes. pregunta, sí. De otra manera te lo estoy resolviendo, no te dejo. Sí, Crecer que- es como darle barrio al chavo, ¿no? Sí, sí, sí. En lugar de resolverse lo que crees que debas hacer. Que por cierto era parte de la obra que escribí que estuvo muy divertida porque esta parte, no sé ni cómo se me ocurrió, que se supone que hay un psicólogo que es el más fregón del mundo. Así, pero era tan sencillo que se mantenía, digamos, en la oscuridad, ¿no? Sí. Y entonces tenía un chalán, un asistente, bueno, el que limpiaba ahí en su oficina, que estaba estudiando psicología en primer semestre, era un cholillo ahí, ¿no? Y entonces le llega las noticias de que el Dalai Lama va a andar en El Paso y es amigo de él, y le dice al cholillo, el que limpia, quiero que te quedes en mi lugar. Y pues, no, pero si yo no sé nada, no te preocupes, mira. Es muy fácil, ponte el traje y ya lo pone así. Y se sigue siempre viendo mal, ¿no? Sí. Y lo único que tienes que hacer son 4 preguntas, 4 cosas. La primera, cuando llega la persona, ¿qué lo trae por aquí? Y ya te va a soltar la sopa y todo. En algún momento dado se va a callar y va a decir, ¿qué piensa, doctor? Y tú le vas a decir, ¿y tú qué piensas? Y ya te vas, no, pues yo pienso que está mal, que debería dedicarle. Y en otro momento te va a preguntar, ¿qué hago? Entonces tú le vas a decir, ¿qué crees que debes hacer? Y al último, sé que lo vas a lograr. Y mal que bien eso es una forma de empoderar a la gente, ¿no? Sí. ¿Qué crees que debes hacer? En lugar de decirle lo que tengas que hacer, ¿no? Porque tu opinión es tuya. Exactamente. Y yo quería también, pues aprovechando este espacio, que nos platiques un poquito de este evento que tienes este fin de semana y también que nos comentes de esta publicación que está próxima a salir. Uh-huh. Que nos des ahí esa noticia aquí a los que nos están viendo. Ok, bueno, hay un evento cada semestre antes de la pandemia, en la pandemia se detuvo, siempre hago como un encuentro, pero no un encuentro institucional que es, digamos, muy burocrático, y eso los empezaba a hacer en COVID un año antes. Y un año antes ya estaba pensando qué iba a hacer, porque es lo correcto, ¿no? Trazar las líneas. Pero es, digamos, algo más sencillo porque tengo 130 alumnos. Le digo, si todos van y llevan un invitado, ya se llenó.
Pero además es obligación, ¿no? Llevarlo. Entonces decimos, ¿qué vamos a enseñarles? Y le digo, ahorita, ¿qué es lo que urge? No podemos darles todo, pero sí hay que darles algo que, en mi opinión, la salud tiene que ver con salud física, psicológica, social, relacional y financiera. Entonces, un poquito, no vamos a poder cobrar todos. Bueno, vamos a ver la primera, que es activación física, que es uno de los temas que más quiere la gente. ¿Cómo uso mi cuerpo de manera apropiada, sea en deporte y ejercicio? La segunda, ¿cómo como bien? Comer bien, que también ahorita tenemos en México el 43% de las mujeres adultas están obesas y el 32% de los hombres no estamos tanto, y en los niños igual, ¿sí? Otro tema va a ser el que va a dar una amiga, que es Mayra Corral, la presidenta de la Asociación de Organización, que es tu marca personal. Es cómo te posicionas tú, ¿no? Que a lo mejor hay que invitarlos también a la mesa. Sí. Otro va a ir un profesional en hipnosis, pero no en hipnosis de, ¿cómo se llama el que viene? Milton. Milton. No, es hipnosis para relajarte, para lidiar con... Y hay mucha evidencia de que sirve la hipnosis. Sí, él va a dar esta parte. Va a haber otra persona que va a hablar él va a hablar de la inteligencia artificial, y que va a hacer una conferencia chiquita, pero así como lo que deben y no deben de creer de la inteligencia artificial, ¿no? Y a mí me toca hablar un poco al último de liderazgo, pero lo padre del evento es que entre cada plática siempre hay una dinámica rápida. Se nos estaba ocurriendo que si tú vas a hablar de inteligencia artificial, antes de empezar tenemos que hacer algo que tenga que ver con esto, ¿no? Como por ejemplo una tarjetita para que, mira, en su celular ya te registró todo, ¿no? Y cosas así. Antes de la activación física, pues los vamos a hacer sentadillas, y luego que digan, la verdad que duele porque no la saben hacer. Antes de que hablen de estrés, vamos a poner una dinámica. Ya les estoy diciendo lo que va a pasar, pero espero que no ya sea. todo el programa. Los vamos a estresar con sonidos de esos así horribles que vienen en YouTube. Y va a ser muy movido. Y el otro que te refieres, me imagino, es que ya va a salir el libro, que yo esperaba que ya hubiera salido, pero ya me dijeron que ya la maqueta está lista, que en 2 semanas sale en Amazon. Y ya me estaba peleando con mi mujer porque dice, ¿pero por qué electrónico si está muy barato? Yo no soy experto en esto. Hay un costo que va a ser de Amazon, otros si yo los imprimo. Y bueno, al escribir un libro, yo había escrito otro antes, pero nomás para la uni, pues te das cuenta de que, por un lado, no es imposible, y por otro lado te das cuenta que es un verdadero trabajo, ¿no? Yo hasta dije, no, imagínate, ¿cómo se llama? Hay el del viaje al centro de la Tierra, ¿cómo se llama? El de 20,000 leguas, su viaje submarino, ¿cómo se llamaba el autor? Hijo, se me está yendo. Bueno, en ese tiempo yo me pongo a pensar, Julio Verne. Sí, que ¿de dónde sacaban tanto dato, no? ¿Cómo es que eran tan buenos para sacar todo lo de geología? Si no había, eran bibliotecas donde, imagínate, yo creo que se encerraban ahí. Hasta cuando yo estaba en Dios, pues tenías que ir por la ficha, sacarle libros si querías copias. Y ahora los chavos tienen pues una chulada, ¿no? Información. Y yo quisiera comentar también, Fernando, si pudieras influir directamente en los líderes de hoy, ¿qué tendrían que cambiar para realmente transformar su entorno? Yo creo que ustedes tienen mucha razón en lo que han dicho desde que los conocí, que es que primero tienes que cambiarte tú, ¿sí? Uh-huh. Si tú no estás convencido de ti, si tú no crees en ti, difícilmente vas a convencer a alguien más. Es como cuando vendes un producto. Yo siempre he dicho que soy buen vendedor, pero no me ha gustado las ventas, porque buen vendedor de lo que yo creo. Pero igual a lo mejor si me dedicara a vender casas y sartenes, entonces a lo mejor vendería, pero primero tienes que creértela tú. Yo creo que primero tú, si no estás convencido, tú ya valió. Uh-huh. Y también entender que se tiene que querer ser líder. Sí. Y aquí entramos en un terreno medio complicado, o no complicado, sino que también, por supuesto, y es necesario decirlo, hay líderes que son muy destructivos. Sí. Que de esas mismas competencias para convencer y llevar a la gente han llevado a mucha gente a las tragedias más grandes que hemos visto en la humanidad. Sí. ¿Sí? Y eso es bien interesante, por eso me gustan estas teorías de la estupidez humana, porque, por ejemplo, en un pueblo tan educado como era Alemania, o como sigue siendo, ¿no? ¿Cómo pueden haber sido convencidos para entrarle a algo que era una terrible decisión, ¿no? Yo creo que
en general yo creo que nadie quiere la guerra, yo creo que nadie quiere el sufrimiento que trae la guerra, y lo interesante es cómo hay gente que convence a otros de ir a prácticamente, pues veamos en algunos líderes religiosos que han convencido a gente que se envenenara, ¿no? Sí. Sí, Y el esa es la liderazgo, parte peligrosa. Que porque hay creo una que- transformación positiva y otra pues hacia algo negativo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos un papel, y me gusta esa frase: lo único que necesitan los malos para triunfar es que los buenos no hagamos nada. Exactamente. Entonces es como el yin y el yang, ¿no? Como la lucha constante de no dejarnos, no somos muchos. Yo por ahí me tocó leer el libro de las 48 leyes del poder de El Robert Greene. Y sí hay unas leyes que digo, bueno, están bien, pero hay unas que dices, habla mucho de manipulación de las Claro, masas sí. y ahí como Ese es el que yo liderazgo, no ¿no? concuerdo mucho con Que algunos sí puntos. logras hasta cierto límite, sí logras hacer cosas, ¿no? Pues Hay liderazgos. vamos a pensar una de Robert Greene del síndrome del apestado, ¿no? Vamos a pensar que tú le caes re gordo a Jesús, que eres el mero mero de la empresa, Sí, y yo soy tu amigo, y pues cuando viene él, pues porque no quiero que me rocen, ¿no? Ah, sí. Sí. Y eso, por ejemplo, es mala onda, ¿no? Porque ahí, ¿qué tanta integridad tienes tú como persona? ¿Estoy contigo o no? Si eres mi amigo, contigo. sí, Y hay unas cosas, pero yo creo que eventualmente también, si se trata de manipular, pues también depende de cómo lo definas. Por eso las palabras Sí. son peligrosas, ¿no? Exacto. Si manipular es convencer a alguien de que hay un mejor camino, pues está bien, ¿no? Eventualmente sí. estás manipulando. Pero si, como muchos políticos, que muchos son buenos para echar rollo, y con un pueblo que además no le gusta la verdad, ¿por qué? Porque la verdad implica leer, implica buscar, y no quieren batallar, y ese sabemos que lo quiere para beneficio personal. Exacto. Y aquí encontramos, yo creo que la iniciativa privada tenemos que ser ese contrapeso para que no hagan lo que les da la gana. Yo di pláticas de transparencia como no sé, entre 25,000 y 30,000 personas en Chihuahua de la ley sobre transparencia y sujetos obligados, en donde todas las dependencias tienen que difundir sus resultados y qué hacen y qué compraron y por qué lo compraron. Pero ¿saben qué fue lo más triste que encontré? Que de toda la gente a la que les dimos pláticas, nadie pregunta. Yo Sí. creo que el común denominador de la gente, tristemente, es, pues así son las cosas, ¿para qué le mueves? Mira, Se normaliza todo. sí, se legitima como la indiferencia, ¿no? Y entonces yo creo que nuestro trabajo va a ser muy difícil porque tenemos que sacudir y mover el tapete a la gente. Para esto hicimos un ejercicio, yo creo que a lo mejor podemos incorporar algunas de estas cosas de teatro, porque yo creo mucho en las dramatizaciones. Y entonces, ya en las últimas escuelas iban 2 chavos por escuela. Y entonces les digo, mire, van a hacer lo siguiente: en lugar de llegar y empezarles a echar el choro de la importancia de la transparencia y preguntar, llegas tú, hola, ¿qué tal, compañeros? Y ya pones el cañón y estás, entonces el otro se está haciendo güey. El otro se está haciendo güey, literalmente se va ahí al lado, ¿no? Y entonces vamos a empezar, y entonces le dice, oye, pues estamos aquí para algo importante que pasó, ¿no? Entonces el otro, por supuesto, esto ya está hecho en guión. ¿Y para qué? Si a estos güeyes no les importa nada. ¿Ves? Este chavito está en el celular, los otros. Este tipo de grupitos como esos son la bola de gente que ya afuera nunca van a hacer una diferencia. Son los borregos, los seguidores, los buenos para nada. Y entonces duran, entonces los chavos, como están más chicos, y en uno nomás esos 2 minutos, en 2 minutos, ok, esto fue una actuación. Pero no venimos a jugar. Entonces ya capturaste a la gente de una manera muy diferente que cuando llegas. Entonces yo creo que también el líder usa el recurso que sea necesario, ¿no? Vamos usando y atrevernos lo que le llaman happenings, ¿no? Vamos haciendo cosas que saquen de onda, que no necesariamente sean caras y que tengan el impacto en alguna gente, porque además hay algo que es importante, que creo que ustedes y yo tenemos en común. Una vez me encargó el rector que yo fuera el responsable de las adicciones. Entonces, en este proceso fuimos a medicina, bueno, a la carrera de ciencias biomédicas, biología, estaban varias, y entonces uno de ellos dijo, miren, ni para qué
árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Sí. ¿Sí? Y entonces yo le digo, a ver, doctor, ¿cuánta gente debería salvarse para que usted crea que esto vale la pena? Y todos los demás dijeron con 1. Y es a veces lo que creo que tenemos que entender. Al inicio es 1 o 2 o 3, pero vale la pena, es una vida. No estás hablando de un cajón o de una piedra. Y el líder, yo creo que, y me recuerdo en México una vez que vi esta obra de teatro creo que era o El diluvio que viene, otras, y había más gente en la escena que los que estábamos de auditorio, pero fueron tan profesionales como si estuviera el teatro lleno, y eso me encantó. Yo dije que creo que así tenemos que ser los líderes. Sí. Si vienen 3 personas a nuestra plática, tenemos que ser igual de convincentes que si llenamos el auditorio. Claro que se siente padre que el auditorio lleno, Sí. pero si no, no importa. No importa, Exacto. porque quién sabe si ese chavo es un multiplicador con otro y otro y otro y Una otro y persona. otro y otro y otro. Como en ventas, no hay nadie que no pueda comprar, ¿no? Exactamente. Y me quedo mucho con esta parte de los happenings, ¿no? Porque ahorita en la actualidad con las nuevas generaciones pues están llenos de mucha atención Sí, y poder jalar la atención de ellos necesitas dramatizar muchas de las cosas para que llegue el mensaje. Entonces sí creo que para los líderes es una de las competencias a lo mejor, es claro. aprender a llamar la atención, dramatizar para que llegue el mensaje, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, yo en las redes sociales trato de comunicar algo y si no haces algo que llama la atención o en las clases, si no rompes una Sí. hoja, si no haces un ruido, si no llamas la atención fuerte, pues difícilmente Se les pierde, ¿verdad? vas a poder. Inclusive este podcast yo creo que inicia de una forma y yo creo que eventualmente va a tener que evolucionar Sí. para que sea algo que... ¿Qué tantos segundos crees que tenga la gente antes de que le mueva? Exactamente, ¿no? sí. ¿Qué? ¿5, 6, 7 segundos? No, o Yo creo menos. menos. Entonces, Milésimas, ¿no? en ese tiempo tienes que agarrar la onda, ¿no? Por eso como que es el rompehielo, ¿no? El rompehielo. Sí. Le dicen los ganchos ahora, ¿no? Ese era el Sí, o el famoso- estribillo en la televisión o algo, no, la cortinilla, perdón. Y sí tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, depende a qué auditorio vamos dirigiendo, Claro. ¿no? La gente mayor probablemente, como esos programas de podcast de puro genio, pues a lo mejor está dispuesta a estar más rato ahí. Pero si con le los jóvenes. tiramos, y yo creo que sí tenemos que tirarle a los rucos, pero también tirarle a los chavos y no tenerle miedo, porque este espacio que ustedes están haciendo es ahorita, pero si los que empezamos a crecer, cada quien con ideas de cómo le hacemos, Sí. cómo le exacto. hacemos y que no le tengamos miedo. Yo, por ejemplo, le decía yo cuando alguna vez estuve en un grupo izquierdista. Yo creo que yo en esencia probablemente sea más de la izquierda, pero no me gustó porque era puro protagonismo, ¿no? Era más la legadera y todo el choro. Entonces le dije, si nos ponemos un día, vamos a poner, somos 40 o 3, vamos a poner 200 de los que están juntando, y nos ponemos en la Lincoln en aquel tiempo, o en el Paseo Triunfo, con velas a las 11 de la noche, nada más con velas y que se ve iluminado, todo el mundo se va a preguntar, ¿y qué pedo? Sí. Y eso no cuesta mucho dinero. Una vez para ideas, ¿no? Si ahorita, ¿qué estación les gusta que sea la rockera? Órbita. Órbita. Órbita, ¿no? Y nos ponemos a hablarle todos los días durante una semana, nosotros cambiando la voz o diciéndole a alumnos, oiga, ¿no han oído el disco del Brick? Sí, no, perdón, es que ya me he oído. Y otro, oye, el Brick. Después de una semana, te aseguro que ¿cómo se llama? El de órbita, siempre se me olvida el que es intelectual, que es más muy abusado, Huereca. Ah, Huereca. ¿Sí? Voy a decir, cañón, ¿y este vato quién es? Y lo va a buscar. Y entonces creo que la mesa que están ustedes formando tiene suficientemente buenas plumas o suficiente creatividad o suficiente influencia en jóvenes para decirle, atrévanse. No le tengan miedo a escribir ideas bien locas antes de cuestionarlas. Total, Sí. después las evaluamos, pero al principio, a ver qué se les ocurre. Exactamente.
Y entonces creo que hay buenas oportunidades. No nos vamos a pelear con la tecnología. Sí, No nos vamos a que- pelear con TikTok ni nada, porque nos van a ganar. Digo, no somos un entertainer, ¿no? Pero sí tenemos posibles influencias en los chavos, como tú dijiste, le llama la Exactamente. atención. Ahora, una buena manera de jalar a la gente es retarla. La mejor motivación es retarla. Ese es el number one, más que el dinero y todo. A ver, chavos, ¿cómo la ven? ¿Qué se les ocurre para hacer esto? Y a ver, ahora aprovechando este espacio, rétalos aquí a los jóvenes. Denos un mensaje a los jóvenes. Para Yo creo que retarlos. los jóvenes tienen que levantar la voz y no levantar la voz, como digo, políticamente. Y les voy a dar un ejemplo. Si tú tienes una idea y crees que es buena, síguela, no le saques, síguela y no te des por vencido, porque Exactamente. ahorita, por ejemplo, les puse un ejercicio y desde el inicio algunos ya tenían la mejor idea para resolverlo, pero se callaron. Entonces les dije, ¿qué te dice eso de ti? Tienes buenas ideas, pero no las defiendes y luego ya me brinqué. ¿Así es tu vida? ¿De que a las primeras te das de por vencido, te rajas? Ujú. Ahí yo les diría, no te rajes si crees en algo. No estoy diciéndole que todos los sueños se pueden cumplir, no confundan. Sí, porque si yo con mis habilidades de matemáticas nunca voy a entrar a la NASA. Jamás. Jamás a mí me ponen un paréntesis y ya me perdí. Pero quizás tú, chavo o joven, lo más importante para un logro, más que la inteligencia y a veces inclusive más que la pasión, es que te interese, que sea un tema que te interese. Y por ejemplo, lo que estamos haciendo, lo que yo hago en la uni, me estoy a veces hasta las 2 de la mañana porque me interesa, Sí. que te llame la atención, que te guste. Obviamente no me gustan las matemáticas, pero si algo me gusta, pues estoy más dispuesto a tolerar muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el reto. Y además yo les diría, fíjate, hace 27 años me invitaron a dar una plática al TEC de Monterrey y yo era el más, la voy a decir la neta, el más piojo. El más piojo en el sentido que era el más pobre, el menos conocido. Todos los que estaban ahí eran el gerente directivo de Petroleum Latinoamérica, fue Rigoberta Menchú del Premio Nobel, fue el padre rico y padre pobre, y yo cerraba el evento. Y pues claro, primero dije que sí, ya cuando llegaban, pasaban semanas, híjole, y entonces tengo que hacer algo, Sí. pues, porque el último, pues cierras, ya están cansados. Entonces hice una canción, me ayudaron los chavos, los platicos, fue muy, muy bueno lo que hicimos. Pero aquí la cosa es de que hace 27 años que fue el evento, se gastaron $1.5 million de pesos los chavos. No le tengan miedo a conseguir dinero, no le saquen. Porque Sí. la gente no es que no se puede, no. Ese es mindset. El optimismo para mí, no hablo de un optimismo, un positivismo ridículo. Tóxico. Positivismo ¿cómo dice? tóxico, no, eso no se puede. Y hay un libro de una tipa que dice el optimismo real. Sí, Exacto. ese es el optimismo real. Sí, pero el optimismo no significa que ya tengas todas las respuestas. Es como los creyentes, ¿no? Los creyentes que tienen fe no tienen las respuestas, simplemente tienen fe. Cuando tienes optimismo, primero crees y después empiezas a trabajar. Y así con este evento, empiezas a tocar puertas y si no te abren una, te abren otra y te abren otra y si no te cierran muchas, por eso te tienes que tener buena tolerancia a la frustración. Pero siempre hay gente que quiere ayudar. Y salen una vez, esto es de las cosas que dijeron, si algo salió mal en la uni, invité a todos los orientadores de las prepas, eran como 80. Y les digo, ¿por qué no hay mejor relación con la uni? Ya, y les digo, si abriera la uni un diplomado, actualización para ustedes, vendrían, sí. Sí. Ninguno fue. No fue. Se quedó ahí. Ninguno fue. Pero salieron 50, no sé de dónde. Sí. Entonces a mí me queda claro eso. Como dicen, tú construylo y vendrá la gente como en Las Vegas, ¿no? Exactamente. Si es eso, pues aviéntate. Pues digo, hay veces que sí me he aventado y no. Hace poco me aventé a organizar un curso en un lado con alguien más y pues no fue nadie. Ujú. Pero para mí todo es aprendizaje. En lugar Todo de es decir, aprendizaje. es tu mano, ¿qué pudiéramos haber hecho diferente? Se aprende. Todo es aprendizaje. Si eres negativo, pues vas a verlo como pesimista, todo lo vas a ver mal, ¿no? La universidad de la vida, ¿no? Aprender de los errores, Sí, de las y fallas. ahora, es mejor aprender de los éxitos, ¿no? Pero de los errores de perdida le saca Le sabiduría. saca sabiduría, Sí. exactamente.
Y pues ya para dar cierre en este tema, agradecerte, Fernando, por platicarnos tu experiencia, compartirnos tu vida, tu historia, tu legado. Yo creo que es muy difícil en este tiempo, en un podcast, ¿verdad? Pues son temas que de gran interés y muchas historias, ¿no? Muchas experiencias. Pero hoy entendemos algo muy claro. La transformación no es un evento, ¿verdad? Yo creo que es un proceso sí, que vamos viviendo y se construye todos los días, que lo vas construyendo todos los días y pues ese es el reto, ¿no? De seguir disciplinado, de seguir avanzando y eso, pues ese legado que tú estás dejando, pero viene a través de esa disciplina, yo soy un ese copión, proceso, yo creo ¿no? que todos somos copiones de alguien más antes, ¿no? Sí. Sí, no sé si Rabindranath Tagore era el que decía aún la jornada más larga inicia con un solo paso, ¿no? Sí, Y yo creo que, bueno, ya ustedes tienen varios pasos, ¿no? Pero pues así empezamos, ¿no? sí. Siempre con Exactamente. el convencimiento de que va a salir algo bueno. ¿Cómo? No sabemos todavía. ¿Cuánto dinero se va a necesitar? Tampoco sabemos cuánto vamos a tener que contar, pero eso pues ya se irá viendo sobre el camino. Se va dando. No, y pues yo te felicito por todo el trabajo que has tenido en estos 47 años de servicio, por todos estos jóvenes que has influido, incluyéndonos nosotros. Y entendimos muchas cosas. Yo me quedo con esas competencias que los líderes necesitan. Esa necesidad de comunicar y comunicar de una manera a veces diferente, ser más creativos al momento de comunicar. Y que el verdadero liderazgo no se mide por lo que logras, sino por lo que formas e inspiras en los demás, ¿no? Sí, tú que no te la creas, que no creas que estás a cargo. Tú Exactamente. estás, y una vez les dije, un líder que no defiende a su gente no tiene que estar ahí. Porque es muy fácil agarrar las glorias cuando te va bien y echarle la culpa a la gente cuando no te va bien. Cuando no te va bien. Muy bien. Y si este episodio te hizo reflexionar, pues compártelo con tu equipo, compártelo con las personas. Te invitamos a continuar comentando. A lo mejor si tú en alguna vez tuviste clases con Fernando Briceño, ahí ponnos en los comentarios qué lección aprendiste de él, qué te dejó de enseñanza. Y acércate a estos espacios donde puedas crecer. Tenemos la página mesadetransformación.com y recuerda algo muy importante, Jesús, que tienen que recordar. Pues recordemos, como lo platicamos hoy también y lo reforzamos, la transformación comienza en ti y se confirma cuando impactas a otros, ¿no? Pero pues de una manera positiva, ¿verdad? De una manera de crecimiento es lo importante. Y muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con este avance paso a paso en la transformación personal que te va a llevar a hacer esa influencia, ¿verdad? Muchas gracias.